Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende donde tú estés y nos escuches. Bienvenidas a El Presente se llama Mujer, un programa tan contradictorio como cierto, un magazine de historias de rabiosa actualidad que no te dejarán indiferente. Saludos de quien nos habla MJ Segura. Como ya sabéis, este programa es de mujeres para mujeres, pero de vez en cuando nos gusta dar la nota e invitamos a un hombre que aporta al mundo de la mujer. Y en este caso, así es. Hoy hemos invitado a Paolo Moshe de Aguilar. Bienvenido, bienvenido, Paolo. Muy buenas tardes, un honor para mí estar aquí en una radio para la mujer, que Gracias. me siento privilegiado, la verdad. Muchas gracias, nosotros también. Vamos a hablar a presentarte un poquito para que nuestras oyentes sepan quién eres, ¿vale? Y luego pasamos a las preguntitas. Pues como hemos dicho, Paolo Moshe de Aguilar es un experto cabalista, un tema muy interesante del que no habíamos tenido la ocasión de tratar. La misión del Centro del Kabbalah es crear un cambio global positivo. A través de la sabiduría de la Kabbalah, empoderaremos a la humanidad a transformar y alcanzar la plenitud verdadera. Paolo nació en Madrid, de madre italiana y padre español. Estudió Derecho y Teatro y trabajó durante 2 décadas como asistente de servicios consulares de la Embajada de Italia, donde recibió el reconocimiento del embajador por su dedicación. En el año 2008 descubrió el centro de Kabbalah gracias a un amigo. E inspirado por los cambios que podía generar seguir esta sabiduría, Paolo sintió la necesidad de ayudar a difundir este conocimiento a más personas. Pronto se involucró en las actividades del centro, primero como voluntario, liderando diferentes proyectos y luego como mentor, acompañando a otros estudiantes e impartiendo charlas. ¿Por qué conocemos a Paolo Moix de Aguilar? Pues mira, porque el pasado 20 de abril la reconocida astróloga cabalística Yael Yardemi ofreció la conferencia AstroTals en 2023, AstroTals 2023, y en ese caso no pudimos contratar con ella, no pudimos compaginar para hacerle una entrevista y se la hemos hecho a Paolo, en nombre de los dos, en nombre de los dos. Ella en su intervención explicó los cambios actuales por los que está atravesando la humanidad, con un énfasis especial en la transformación de la conciencia. Bueno, Paolo, después de esta pequeña introducción, a mí me gustaría hacerte un par de preguntitas, ¿no? Sobre todo, ¿qué sentiste cuando decidiste cambiar de estar en el consulado a estar dirigiendo un centro de Kabbalah, ¿no? O sea, cuéntanos cómo fue ese impacto, ese cambio. Primero que todo, suena eh, mucho mejor la biografía de alguien cuando siento que tengo mucho más que hacer, ¿no? Y para mí considero que primero soy un estudiante antes que un maestro, ¿ok? Primero soy siempre estudiante y, bueno, experto cabalista me gusta considerar a mis maestros, a Rafi Karen. También ya él lleva más de 30 años enseñando y siendo astróloga. Entonces, volviendo a mi vida, yo en el 2008 tuve una crisis, de alguna forma, por así decirlo, respecto a mi modelo de vida, cómo veía la vida, una serie de situaciones que enfrenté. Y también dentro de mi trabajo anterior, si bien era un trabajo que aportaba mucha seguridad, ¿no? Muy estable, muy buenas condiciones, etcétera, de alguna forma, desde el minuto uno que entré, creo que fueron 20 años cuando gané la oposición, sentí que no había nacido para estar ahí, o sea, había nacido para pasar, y pasaron 20 años, ¿ok? Para aprender, para crecer, pero que no era realmente el lugar donde quizás mi corazón deseaba. Fue una sensación. Luego te puedes imaginar que durante 20 años han pasado muchas cosas, pero en mitad de ese proceso, con 30 años, yo conocí la Kabbalah a través de un amigo y me empezó a dar respuestas, sobre todo me ayudó a ver la vida de forma distinta, porque cuando cambiamos la conciencia, es decir, la forma de ver la vida, entonces nosotros y por ende
la vida, ¿no? Y todo nuestro alrededor también empieza a transformarse, porque la vida no depende de cambios externos, la vida depende de nosotros. De alguna forma, es algo que enseñamos en la Kabbalah, ¿no? La vida, todo lo que nosotros vamos viviendo, de alguna forma es como si hubiese sido diseñado para nosotros, para ayudarnos, para crecer, para manifestar nuestro potencial como ser humano, individual y colectivo, ¿no? Hemos alcanzado cosas maravillosas en la humanidad, pero todavía estamos lejos, muy lejos de nuestro potencial, que cuando esté manifestado nos llevará de alguna forma, por ejemplo, a estar más unidos entre nosotros, a que haya menos caos, menos destrucción, menos odio, ¿no? Menos separación, fragmentación, etc. Entonces fue gracias a ese amigo que me regaló un ejemplar del Zohar, que es el libro del esplendor, y ahí empecé cursos, empecé como tímidamente el primer año, pero luego hizo como un boom en mi vida y estuve nunca pensé que llegaría de alguna forma a dedicarme profesionalmente. Yo dedicaba mi tiempo libre como mentor, como voluntario, ayudando todo lo que podía. Pero fue en el 2017 que la manager del Centro de Cábala de Israel me dijo, oye, llevas muchísimos años, el Centro de Cábala te quiere ofrecer la posibilidad de, no sé, prepararte de alguna forma. Me tomé unos meses, porque a veces en la vida cuando llega exactamente lo que tienes que hacer, pues da mucho miedo o no sabes si es lo que tienes que hacer, hay retos, pero cuando me tomé una pausa y en esos meses entendí, no, eso es lo que mi alma quiere y esto es lo que tengo que hacer. Empecé una fase de preparación entre Varsovia, Tel Aviv, Israel, ¿no? Con grandes colegas y compañeros, ¿no? Y aquí estoy hoy en día, tengo el privilegio de poder ser uno maestro de clases y de cursos, doy conferencias, doy talleres. También soy coach, digamos, espiritual uno a uno. Wow. A mí me gustaría, porque la cábala realmente, cuando dices esta palabra es como muy mística, ¿no? Y como muy clandestino y ha estado como muy tapado también. Y ahora quizá en este cambio que hay energético no sé, o de los astrólogos como dicen que son, que cambian todas las energías, ¿no? No lo sé, pero quizá sí que está saliendo ahora más a la luz, ¿no lo crees, Paulo? No, absolutamente. No, mira, bueno, en otros continentes ya hay un desarrollo mayor, ¿ok? O en otros países, por ejemplo, en Londres, Nueva York, no sé, en el México DF, en Los Ángeles. En Europa ha empezado a entrar un poco más tarde. En París no, en París empezó antes. El centro de Cábala ya tenía algo de desarrollo. Y es cierto que en la sociedad normal nos suena como esotérico. Sí. Desafortunadamente, ¿verdad? También para algunas personas también suena como algo como ocultista o secta o algo así, ¿no? Pero Correcto. bueno, no hay nada más que acercarse un día a una clase aquí en nuestro local en Madrid, vernos y conocernos y ver que hay aquí personas de todos los tipos, de todas las nacionales, de nacionalidades, de todas las religiones, incluso porque la cábala es una forma de ver la vida, ¿ok? Que tiene herramientas. Entonces, cuando estás dentro te das cuenta de que, bueno, es un camino de vida, pero que uno puede seguir siendo todo lo que quiera, ¿no? Es como que te va a ayudar a ver la vida de forma distinta y te va a enriquecer. Entonces, ahora se empieza a entender realmente qué es la cábala. Es como una sabiduría, una forma de ver la vida, como un coach para la vida. Entender las leyes universales, ¿no? Entendemos las leyes físicas que vemos, como la ley de la gravedad, ¿verdad? Sin Mm. embargo, porque es lógico, porque lo vemos con los cinco sentidos. Sin embargo, hay otras leyes que son, digamos, metafísicas, pero que también nos afectan, ¿no? Como la ley de causa y efecto en el universo, Mm. ¿no? Y nos afectan a todos por igual, aunque no las conozcamos, ¿verdad? Lo mismo que la ley jurídica, ¿verdad? Dice que el no conocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. No sabía que no podía hacer esto, pero Hacienda coge y te dice, bueno, pues ha cometido usted una infracción, ¿verdad? En los días de hoy eso ocurre. Pues ocurre con pero no es como bueno o malo, es simplemente ir, navegar con el viento a favor o en contra, simplemente. ¿Okay? Se trata de conocer la vida mejor, de saber, ¿no? Que todo lo que se llama la parte más egoísta del ser humano, por ejemplo, ¿no?
la falta de dignidad, el engaño, tratar mal a las personas, lidian o llevan a un gran caos para mi vida y para los demás. Por ejemplo, es una ley, eso está dentro de la ley de causa y efecto, ¿verdad? Pero a veces parece como moralista o, ¿no? O quizá algo como religioso. No, no es cierto, se trata de la vida. Entonces la cábala te va ayudando a entender todo eso y te Has ayuda mucho comentado, porque exactamente, ya es mucho, pero has comentado las leyes universales, una es causa y efecto, pero ¿cuál puedes, por otro ejemplo, cuáles más son las leyes por ejemplo, universales? ok, entonces, date cuenta de una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de lo metafísico y lo estudiamos desde lo físico, ¿ok? Mm, Entonces, siempre, a lo mejor, otra persona en otro lugar se va a referir a lo mismo, ¿ok? Pero quizás usando otras palabras, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en Kabbalah, en el centro de Kabbalah, usamos la frase o las palabras, la ley de afinidad, ¿ok? Es mm. decir, aquello que hacia de, o sea, por ejemplo, si yo quiero, lo voy a plantear de otra forma, así como yo me comporte, eso es lo que yo voy a traer a mi vida, ¿ok? Y también aquello con lo que yo me siento conectado, lo atraigo a mi vida y aquello de lo que me siento desconectado lo alejo de mi vida. Yo voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, ley de afinidad. En la Kabbalah explicamos que la fuente de todas las cosas positivas que queremos en la vida, y por cierto, si tuviésemos ahora aquí, lo hago en las clases, cuando lo pregunto, las personas van a responder, pues quiero más paz, más amor, más prosperidad, sentirme mejor, más tranquilidad, paz en el mundo, salud, bienestar. Todos son cosas que no se pueden tocar o pesar, ¿no? Son como formas de energía. En la Cábala decimos que todo eso viene de la luz. Por lo tanto, decimos que el origen de la vida, le decimos la luz o la luz del creador, contiene todos esos espectros de cosas que nosotros queremos en la vida. ¿Y cómo es la fuente de la vida? Es como una fuente positiva de amor incondicional, ¿no? Que está ahí, que está fluyendo constantemente a través del universo, que no nos juzga, que nos da energía de vida a todos los seres humanos por igual, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo quiero más, no sé, bendiciones de todo tipo en mi vida, más luz en general, es decir, más sinergia, más amor, más amistades positivas, más sabiduría, etcétera, etcétera, de alguna forma yo me tengo que comportar como la fuente de la vida. ¿Y cómo es la fuente de la vida? Es puro amor, es dar incondicional, es respeto. ¿Por qué? Porque una persona haya sido súper negativa, de alguna forma, ¿no? Todavía de alguna forma el sol no salió para esa persona. Entonces, porque seguimos teniendo oportunidades. Entonces, el universo es muy incondicional, muy positivo. Entonces, si nosotros queremos más cosas positivas en la vida, se trata de ley de afinidad. Yo debería de comportarme en mi día a día con los retos que vaya afrontando. O sea, un reto, ojo, no confundir con la idea de que no significa que yo no tenga que ser también asertivo en la vida y que tenga que tener mi personalidad y saber defenderme, ¿ok? Pero no es lo mismo saber defenderme desde la rabia que saber defenderme desde decir, mira, en el fondo, aunque de repente esta persona me cae mal o me ha irritado o lo que sea, en el fondo voy a seguir respetando que es un ser humano, ¿sabes? Y aunque le tenga que decir algo para entre comillas, ponerlo en su sitio o hacerme respetar, va a ser con dignidad humana, aunque sea muy contundente. Es Ujú. decir, hay una diferencia entre actuar de forma reactiva, desde la rabia, desde el odio, desde la falta de dignidad, que desde cualquiera que sea el reto, hacer una pausa, conectarme con mi corazón, con mi centro y desde ahí actuar. Y a veces tengo que perdonar, a veces tengo que reconocer que me he equivocado, otras veces tengo que ser asertivo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la ley de afinidad. Otra ley, por ejemplo, por darte un segundo ejemplo, es la ley del tikkun. Todos venimos a esta vida a enfrentar una serie. Tikkun significa corrección, que se podría traducir como la idea de karma, ¿ok? Como la idea de karma. Entonces, básicamente, todos venimos esta vida a enfrentar una serie de situaciones, ¿ok? Que pueden ser, a veces, la mayoría de ellas mentales o a nivel subconsciente, pueden ser miedos o falta de autoestima, etcétera, etcétera. Cosas que de alguna forma ya vienen dentro de mí, pero que se van activando a lo largo de la vida con, no sé,
un trauma que tuviste de pequeño, un accidente o la pérdida de un ser querido, etcétera. Y entonces a lo largo de mi vida yo voy a ir enfrentando situaciones que me van a poner a prueba, que van a querer hacer que yo reaccione o que odie a alguien o que me deprima o que me ponga muy nervioso o ansioso, etcétera, etcétera. Pero el universo, como decimos en Kabbalah, no es casual, es causal. Todo lo que ocurre y todo lo que viene a mi vida es para mi propio crecimiento. Y lo digo con profunda empatía porque hay muchas situaciones muy difíciles hoy en el mundo, por ejemplo, en la misma Europa, ¿okay? Pero de alguna forma no vemos el marco completo y, bueno, hemos venido a ganarnos la vida de alguna forma, ¿okay? Entonces hay como un orden detrás del caos, hay mucho más. ¿Okay? Entonces, eso eran dos ejemplos, por ejemplo, la ley de afinidad, la ley del tikkun, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué significa la palabra Kabbalah? Kabbalah viene del verbo lekabel, que significa recibir. Entonces, te he hablado de la luz, ¿verdad? Que es la fuente de, ¿no? Otras personas, por cierto, le pueden decir el universo o Dios, etcétera. ¿Okay? Estamos hablando de lo mismo. ¿Okay? Estamos hablando de la vida, de la bondad de la vida, etcétera. Ahora usamos mucho la metáfora de la luz o la luz del creador porque no queremos identificarlo como si hubiera una persona por ahí arriba, sino más que nada es como una energía invisible que está en todo y que es la fuente de la vida. ¿Okay? Entonces hemos hablado de la luz. Entonces, la Kabbalah es la sabiduría que nos ayuda a entender a cómo recibir la vida, cómo aprender a recibir todas las cosas positivas de la vida. Porque si nadie te explica que de repente todos los retos que enfrentas en tu vida vienen para tu propio beneficio, si nadie te explica que vas a enfrentar cosas en tu vida que de alguna forma están diseñadas para que tú te hagas más fuerte, ¿no? Por ejemplo, yo pasé retos bastante difíciles a lo largo de mi vida, muy traumáticos, la pérdida de mi madre, una situación, diferentes situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Casi pierdo a mi propia hija mayor cuando nace también. Es decir, son diferentes cosas que nos ponen y de repente digo, bueno, de alguna forma, bueno, y bendito sea el creador, de alguna forma estoy aquí y lo pude entender y aceptar y superar, ¿no? Y te das cuenta de que ahora soy distinto, tengo una capacidad mayor, ¿no? De entender la vida, de ser más paciente, de apreciar cada segundo de la vida, quizás. Yo no he nacido siendo maestro de Kabbalah, me veo ahora, no era una mala persona, pero estoy lejos quizás de donde era, todavía hoy estoy lejos de donde quiero llegar, ¿no? En la vida, pero de alguna forma, ¿no? Apreciar ahora las experiencias de vida. Cada día de la vida es un regalo, por ejemplo. ¿Okay? De repente nos vamos a cruzar una persona en la calle y si yo tengo por lo menos la sabiduría que me dice, hey, aunque tengas prisa o lo que sea, de repente tienes una interacción en la calle, ¿no? No, no, no desperdices las oportunidades que te da cada día. Y has comentado que realmente estas cosas, o sea, cuando tú haces un cambio en tu vida y te dedicas, pues bueno, pues a la cabala o a la astrología o a cualquier otra cosa espiritual, digámoslo así, normalmente suele ser porque ha habido algo muy importante, ¿no? En tu vida, un problema importante que te ha hecho ver todo diferente o te has tambaleado. ¿Es así, más o menos, tú crees? Bueno, mira, hay un concepto en Kabbalah que se dice que nosotros lo explicamos así. Todos tenemos, te he hablado del tikkun, ¿no? Entonces todos hemos venido de alguna forma, a enfrentar una serie de cosas, a crecer, a transformarnos. Y la vida no se trata solo de, bueno, de tener un buen trabajo, casarme o tener hijos, viajar mucho, pasarla bien, etcétera, etcétera. No hay nada de malo en disfrutar la vida, también a nivel físico, pero hemos venido a más. La vida es más que eso. La vida es mucho más que eso. Y entonces, de alguna forma, si nosotros los seres humanos no vamos a despertar, decimos en Kabbalah que el universo te va a ayudar a despertar. Correcto, sí. La No palabra precisamente es necesariamente, esta, no ¿no? Despertar. exactamente despertar, entonces, por eso de repente, y te puedo asegurar que todos tenemos retos que nos ayudan a despertar, pero no necesariamente todas las personas lo interpretan como, ok,
Ujú. hay algo positivo en todo esto que me invita a ser mejor o a cambiar o lo que sea. Entonces, pero bueno, no hay coerción en la espiritualidad, no, hay libre albedrío. Sí, Y sí. nosotros siempre decimos lo mismo en la Kabbalah, no intentamos convencer a nadie de nada, compartimos lo que dice la sabiduría de la Kabbalah y que la gente vea con un corazón abierto cómo eso va resonando contigo. Ujú. ¿Tú crees que estamos en un momento que el egoísmo va disminuyendo y crece el nosotros, ¿no? El compartir, en vez de la palabra yo, la palabra nosotros? Mira, me encanta lo que acabas de decir. ¿Cómo te llamo? ¿María José? ¿O Sí, cómo te...? ¿Sí? sí, bueno, soy María José. Cuando me presento siempre digo MJ, pero sí. MJ. MJ es tu nickname de radio, ok. Exacto. Entonces, fenomenal, me gusta mucho MJ. Entonces, básicamente, has dicho algo súper importante. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay una dualidad ahora. Hay una dualidad en el mundo, que por un lado vemos cómo se acentúa en algunos lugares la negatividad o el egoísmo, pero Ujú. por otro lado hay un despertar. Esto está escrito, lo hablan los cabalistas, se dice que la humanidad está en un proceso de cambio, estamos en un paradigma, por cierto, Jael Jardini estuvo hablando de todo esto en la conferencia de Barcelona, donde decía, ¿no? y nombraba a un existencialista francés, Marlot, creo que es el apellido, me disculpo si no es exactamente, creo que es Marlot, y que decía que el siglo XXI va a ser un siglo espiritual o no va a haber siglo XXI, o Wow. simplemente Wow, no va a eso haber. es muy profundo, es bueno, ¿eh? Es muy profundo porque de hecho estamos ante ahora, según la sabiduría de la Kabbalah, de ahora en adelante tenemos 220 años que van a ser determinantes en cómo va a ser el futuro de la humanidad. Entonces, realmente necesitamos un cambio. Es toda la idea de la era de Acuario también, ¿no? Y la astrología lo explica de una forma súper científica. Hay un cambio de los planetas transpersonales, que son Plutón, Urano y Neptuno, se están moviendo a signos o bien de fuego o de aire. Estamos como y antes estaban en signos de tierra. Estamos saliendo de la era del capitalismo más cerrado, ¿no? Y donde se está poniendo ahora en balde la valía del ser humano. ¿Qué ocurre? Eso invita o ayuda a pensar en nosotros en vez de yo solo, para mí mismo, ¿ok? Entonces invita. Entonces, por un lado vemos que hay un despertar de muchas personas y hay más herramientas y hay, por ejemplo, la misma Kabbalah se está revelando ahora de forma más importante en el mundo y no solo la Kabbalah, caminos espirituales también que coinciden en su raíz con la Kabbalah. De alguna forma la Cábala acompaña desde hace más de 4.500 años a la humanidad y está de alguna forma metida en las raíces de las tres grandes religiones o de otros caminos espirituales, de una forma muy bonita que nos une, ¿ok? Y de alguna forma, pero también, por otro lado, hay gente que puede estar muy confundida. ¿Cómo? Si lo que veo es más egoísmo, inflación, se aprovechan de la inflación, guerras, algunos dicen que la misma pandemia, unos dicen, bueno, se han aprovechado de la pandemia, otros dicen todavía peor, quizás la hayan creado, ¿no? Hay muchas teorías, cosas por ahí, etcétera, Sí, sí. etcétera. Por ¿No? opinar, Entonces, la opinión es... la opinión es extensa, ¿no? Y la verdad posiblemente esté en un punto de miedo de medio, quién sabe, pero la idea es que hay como mucha confusión que nos lleva a pensar que el mundo es más egoísta, pero por esa polaridad que te estoy indicando. Porque en los tiempos digamos, esta recta final que la humanidad tendría que hacer como un sprint, ¿no? Haciendo una metáfora de atletismo, estamos como en la última vuelta, por así decirlo, entonces se acentúan los polos opuestos. La gente que de alguna forma es más egoísta y es capaz de quién sabe qué para beneficiarse a ellos mismos sin respetar ni siquiera la vida humana quizás. Y por otro lado, personas que empiezan a ser más conscientes cada vez más que todos y cada uno de nosotros, en el fondo, somos la misma alma, que es un concepto cabalístico muy profundo. De hecho, toda la idea de Adán y Eva es eso, de venimos de una forma de energía, de conciencia, en la cual no estábamos como nos vemos ahora, separados los unos de los otros, ¿no? Son 7.000 millones y pico de personas distintas las unas de los otros. Nuestro origen es como si fuéramos una sola alma, un único corazón. Wow, qué bonito. Y exactamente, has hablado también de la astrología y a mí me gustaría también que explicaras un poquito qué es la astrología cabalística.
Bueno, buenísimo. Primero que todo, sabes, la astrología cabalística es muy especial porque todo el rato nos invita a ayudarnos, o sea, es una herramienta para entender nuestro tikkun. Es decir, qué es lo que yo personalmente, porque tiene mucha relevancia en la Kabbalah, tu fecha de nacimiento, tu signo, ¿verdad? Son claras indicaciones de alguna forma cuáles son tus deberes espirituales, a qué has venido, cuáles son tus retos o cuáles son tus talentos, porque no solo hay retos en la vida, también tengo valores y talentos que no me los tendría que guardar solo para mí, que también tendría que usarlos en una forma positiva de dar y compartir con el mundo. Entonces, básicamente, todo eso son indicaciones. Hay textos cabalísticos como el libro Astrología Cabalística del Rav Berg, que nos ayuda a entender cuál, de alguna forma, cuáles son las cosas que yo tengo que tener en cuenta en esta vida, ¿ok? Y, y entonces también existen las cartas astrológicas. La astrología cabalística no solo tiene en cuenta, digamos, el ciclo lunar del sol, también tiene en cuenta el calendario hebreo cabalístico, ¿ok? Que también tiene en cuenta el ciclo de la luna. Entonces eso es muy importante porque complementa con información muy, muy relevante, muy importante, y es una ayuda, es como una brújula. Yo veo la astrología cabalística como una brújula, porque no solo es entender cómo he venido, también te ayudan con los cambios, ¿no? Es decir, también se te puede hacer la carta que tiene que ver con tu momento presente. Estoy en una transición hacia dónde voy, ¿no? Y ayuda muchísimo, muchísimo. Yael, por cierto, es la astróloga más antigua del centro de Cábala, del centro de Kabbalah y maestra de todos los otros astrólogos. Y además es la primera persona que abrió dentro del centro de Kabbalah una academia, pero que puede venir cualquier persona, no se necesita venir a estudiar en el centro de Kabbalah, es abierto a cualquier persona que quiera estudiar astrología cabalística, se llama Astro Academy, ¿ok? Y fue inaugurada, creo que, bueno, no recuerdo el año, creo que fueron hace 6 o 7 años, me disculpo, no sé la fecha exactamente, pero que es la primera academia de astrología cabalística del mundo en general. Wow, qué bueno, Y qué es bueno. ayudarte de eso, a ¿Dónde ver está la vida y ubicada, entender. Paolo? ¿Dónde está ¿Cómo? ubicada? Bueno, pues Yael vive principalmente ahora en Londres, Sí. ¿ok? Y también viaja a diferentes centros, a Moscú, a Tel Aviv, Israel, etcétera. Y bueno, la academia es online principalmente. Vale. Online, exactamente. Ujú. Cualquiera puede preguntarnos información en el centro de Kabbalah, buscar Astro Academy y con mucho gusto le vamos a orientar, indicar cómo tener información. Hay diferentes niveles, como la astrología convencional, ¿no? Uno puede ir estudiándola y es una sabiduría fascinante. Fascinante, la verdad es que es fascinante. Me encanta hablar contigo, hablar de todos estos temas. Creo que hay muchísimo, muchísimo de qué hablar, muchísimo para enseñar. Sí que estoy también de acuerdo con lo que has comentado, que estamos en un momento de muchos cambios. El mundo está en pleno cambio. Yo creo que desde que empezó la pandemia. y Esas apa- son, mira, tú decías, ¿no? Parece que las personas vienen, ¿no? A veces que llegan a la espiritualidad es porque les ha pasado algo, pero Correcto. no es casualidad que ahora les están pasando cosas a toda la humanidad, nos están Toda pasando la cosas humanidad. Realmente yo creo que es impresionante. Creo que es una, para ayudarnos a despertar. efectivamente. Y creo que, no lo sé, no sé, igual puedo estar equivocada, pero creo que esto no ha pasado en todos los años de historia que hemos vivido y en todos los siglos pasados. Esto no ha pasado nunca. Una pandemia Bueno, pues mundial. mira, es muy interesante lo que dices porque pasaron cosas parecidas, ¿ok? Mm. Como la peste, no la gran peste, ¿no? Sí, Desafortunadamente para nosotros en España le llamaron la peste española, ¿no? Pero en realidad tampoco necesariamente vino de aquí, pero hubo cosas que tenían que ver con movimientos astrológicos parecidos a los del 2020, pero tan grande y tan grave que hubiese parado a toda la humanidad no había pasado. Es una exacto. señal de que estamos en la vuelta final, de que de alguna forma tenemos que cambiar. Y sabes que es mucho mejor en la vida, ¿ok? Es mucho mejor, ¿verdad? Afrontar un cambio proactivamente
que no cuando ya de repente la cosa te explotó, ¿no? Es como, no sé, imagínate que tienes que afrontar, no sé, algo a nivel judicial mm, y te llega una carta y no, bueno, como no me apetece verlo y estoy enfadado, no abro las cartas. Pero de repente un día ya te llega una carta de que al día siguiente tienes que ir al juzgado porque te han demandado por lo que sea. Y entonces, como no has querido abrir las cartas, no has querido abrazar ese proceso, preparar tu defensa, entonces ya tienes que lidiar con las consecuencias, simplemente. Entonces, correcto. la vida es igual. Mejor preguntarnos o hacer un esfuerzo, por lo menos, ok, venga, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos cambiar? A nivel personal, yo, juntos el mundo. Pablo, me ha encantado esa entrevista. Me gustaba mucho. Placer, La verdad es que querido. cuando me lo plantearon dije, sí, 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 por favor, que no he tocado nunca este tema y me apasiona. Da una pincelada, nos queda poco tiempo, da una pincelada bueno, de la gente que quiera apuntarse, cuáles van a ser los próximos eventos, dónde te puedes encontrar, porque me has comentado que la escuela está en Madrid, pero yo, por ejemplo, estoy en Barcelona, hoy nosotros estamos siempre también por todo el mundo. Sí, no, queremos subir a Barcelona, quiero subir dentro de poco a hacer seminarios, ¿ok? Perfecto. Entonces, tenemos un boletín, cualquiera nos puede escribir a Spain, arroba, Kabbalah con K, W de Barcelona y una H al final, .com, Spain, arroba, Kabbalah.com. Cualquiera nos puede escribir, pedirle que le metamos en el boletín y estar al día. Ahora, por ejemplo, estuve haciendo unos seminarios en Ibiza, estuvimos en Barcelona, vamos a volver a Barcelona muy pronto. Y bueno, y en Madrid tenemos un local físico, un classroom. Okay, ya somos también fundación ahora aquí en España, Muy bien. afortunadamente, recién. Entonces vamos a poder desarrollar más todavía todas nuestras actividades y en general cualquiera que quiera. Entonces, requisitos para ser estudiante de Kabbalah. Ninguno. Bueno, uno quizás. Ganas. ¿Quieres entender la vida mejor? ¿Quieres cambiar? No importa. Tu forma de amar, si eres creyente o no, o cuál sea tu religión, o de dónde vengas, si eres judío, no, no importa. Eres un ser humano, quieres entender mejor la vida. Aquí tienes una casa que está abierta, que en cualquier momento puedes venir, estudiar, salir, puedes venir a hacer un curso, y ya está, o venir, comprar un libro, leerlo y ya está. Sea lo que quieras, puedes venir a conocer a la sabiduría ancestral de la Kabbalah, que el Centro de Kabbalah ha puesto al servicio de todas las personas del mundo, gracias a Karen Berg. Ya no está con nosotros hoy físicamente, pero fue la mujer de la sabiduría de la Kabbalah que estaba destinada a hombres, solo hombres y judíos, y ella tuvo el coraje y la valentía, junto con el Rav Ber, pero ella convenció al Rav Ber de abrirlo a toda la humanidad. Ese es el poder de la mujer, De que la por mujer. cierto, otro día quizá podíamos volvernos a ver y hablar del poder de la mujer, si tú Correcto, quieres. esto ha quedado pendiente, correcto. Nos vemos Fenomenal, dentro. fenomenal. Pero Vamos fue a esa gran mujer, además a ella personalmente, yo soy maestro, por eso estoy aquí sentado hoy, gracias a ella. Pero digamos que cualquiera que quiera usar esta sabiduría, pero entendida de una forma práctica y moderna, ¿ok? Pues es bienvenido. Tenemos cursos online, híbridos, es decir, que pueden venir al local. Tengo uno, ahora inicié uno se llama Kabbalah 1, entonces algunas personas vienen en el local, pero tengo estudiantes en Barcelona, en todas partes de España que están conectados online. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, vamos a desarrollar más y más. Y bueno, el próximo Kabbalah 1, por ejemplo, que vamos a tener será entre septiembre y octubre, ¿ok? Pero tenemos también clases grabadas. La idea es venir, conocernos, preguntar, incluso se puede hacer una entrevista de 15 minutos conmigo, alguien que tiene la duda de si estudiar Kabbalah o no, de forma completamente gratuita, puede dirigirse al centro y pedir hablar con un maestro, ya sea yo o una colega, 15 minutitos para que le orientemos si esto es para ti o no. ¿Está bien? Gracias. Genial. Pues aquí lo dejamos. Que te busquen. Nosotros pondremos cuando esto ya sabes que esta entrevista, una vez que está en la radio, luego pasa por un podcast, se convierte en podcast y pondremos Buenísimo. tu banner con el email para que todo el mundo que pueda tener acceso a ese Fenomenal. Voy a email. dejar un teléfono también, por Venga, si pues lo nos quedan dejamos unos súper rápido. minutitos. Nos queda rápido, rápido que se nos va Sí, el mira, hay un teléfono de información abierto a todo el mundo, pueden llamar, es 6, 683-580, perdona, sí, 683-580-163. sí. Venga, repetimos. Teléfono de información.
683-580-163. Eso es. Así es. Perfecto. Pues ahí pueden llamar y para pedir toda la información que quieran y están abiertos a tus respuestas. Perfecto. Paolo Mosio de Aguilar, ha sido un placer. Hasta aquí, ya sabes que el tiempo parece mucho, pero luego se nos va, nos lo roban. Pero hasta aquí ha llegado este espacio, el presente se llama Mujer. No olvidéis esta cita que no os dejará indiferentes con nuestras entrevistas. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.